Nosotros continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Está con nosotros ya nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo. Vamos a estar conversando sobre resistencia a la insulina, de qué se trata, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen un nivel específico de diabetes. ¿Esto se puede controlar o no? ¿Cuándo son insulina dependientes? ¿Qué reacciones puede causar o no causa ninguna? Él nos lo va a decir de diferentes maneras. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana, siempre dando temas de interés, ¿verdad?, hacia los televidentes. Hablar un poquito de lo que es la resistencia a insulina es un tema muy importante, puesto que cuando uno va al médico y el médico le dice al paciente, bueno, usted tiene resistencia a la insulina, en algunas ocasiones el médico no le da chance de explicarle qué cosa es resistencia a la insulina y por qué me dijo ese término, si estoy enfermo o no estoy enfermo, si me voy a agravar o no. Entonces la resistencia a la insulina es un paso cerca a la presentación de la diabetes. Para saber lo que es resistencia a la insulina, lo normal es cuando el paciente ingiere algún tipo de alimento, ese se convierte en glucosa y la glucosa es llevada hacia la célula. Pero ¿quién es el que promueve que la glucosa entre a la célula? La insulina. O sea, el páncreas produce insulina, que es hormona, es como una llave que abre, ¿verdad?, los receptores de la célula para que la glucosa entre. ¿Qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? Es aquel paciente que hace una comida en la mañana, hace un fresco después una gaseosa, después cualquier tipo de alimento azucarado, hace que estimule la mayor producción de insulina. Entonces, cuando la célula ve de que hay bastante insulina a su alrededor, corta los receptores y se resiste a que esa glucosa entre. Y ya el paciente con el tiempo está presentando los niveles elevados de glucosa. Secundario a eso, se empieza a elevar lo que es el colesterol y el triglicérido y a la misma vez se empieza a elevar un poco la presión y a la misma vez el paciente puede tener manchas a nivel del cuello, en el codo o en algunas áreas del cuerpo más oscuras, producto del exceso de insulina y la glucosa que queda en sangre. Doctor, ahí para entenderlo un poco mejor, ¿por qué el paciente es diabético entonces? Diríamos mucho, ¿verdad? ¿Por qué el paciente es diabético? El paciente va empezando lentamente, subiendo de peso, ingiriendo alimentos y no dándole chance al cuerpo poder eliminar ese exceso de glucosa que tiene en el cuerpo. Una vez que eso lo tiene, el paciente, la insulina va elevándose poco a poco, de tal manera que al final el paciente resulta siendo diabético por el exceso de carbohidratos y por la deficiencia de la insulina que haga su efecto a nivel de la sangre o a nivel de la célula, de tal manera que la glucosa siempre quede en sangre. Sí, cuando ya el paciente está teniendo este tipo de complicaciones, podría decirse, o es cuando está iniciando el proceso de diabetes, doctor. Es cuando está iniciando. En esta etapa, algunos ya lo catalogamos como prediabetes. Anteriormente hablamos de lo que es la prediabetes, pero la resistencia a la insulina es cuando el paciente ya está teniendo datos iniciales de presentar diabetes. Y hablando de esos datos, señor, doctor, ¿hay algún tipo de sintomatología? Por ejemplo, doctor, dolor en el corazón. Usted ya hablaba un poquito del cambio de la coloración de la piel y hablaba de otras sintomatologías, pero tiene también que ver dolores cardíacos. Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque la mayoría de pacientes son asintomáticos. Nosotros vemos a cantidades de pacientes que andan caminando tranquilos, no tienen dolor de cabeza, no tienen malestar general, no tienen dolor, no tienen absolutamente nada. Lo único que van presentando es aumento de peso y cambios de coloración en la piel, en algunos lugares expuestos. Y este paciente lo único que nota es que está en sobrepeso. Y si a eso le agregamos el hábito del alcohol, el hábito de fumar, el hábito del sedentarismo, o sea que prácticamente no hacen ejercicio, entonces ese paciente es candidato a presentar diabetes a un corto plazo. Sí. ¿Quiénes, doctor, padecen más de diabetes para iniciar esto? ¿Quiénes padecen más de diabetes? ¿Los varones o las mujeres? ¿Y quiénes podrían presentar resistencia a la insulina en ese sentido? Los que más padecen de diabetes son las mujeres, ¿verdad? Puesto que las mujeres, algunas manejan más sedentarismo, pero en ese sentido, ¿verdad? Pero hay otro porcentaje, los varones, puesto que estos son los que más ingieren alcohol, son los que más tienen una dieta desbalanceada, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de un porcentaje de un 45 a un 50, es decir, es mínimo, ¿me entiendes? Al final de todo, sufre más de diabetes aquel paciente más desordenado, aquel paciente que tiene descendencia familiar, aquel paciente que tiene alto consumo de alcohol, aquel paciente que fuma demasiado, aquel paciente que
realmente no hace ejercicio del todo. ¿Y la resistencia a la insulina, quiénes las pueden padecer más? La resistencia a la insulina, como te decía, es aquel paciente que realmente está teniendo problemas de sobrepeso. Okay. Todos los pacientes que están teniendo... Tiene que ver mucho el sobrepeso. El sobrepeso es un factor de riesgo a la resistencia a la insulina. O la resistencia a la insulina te lleva a sobrepeso. Sí. ¿Por qué te lleva a sobrepeso? Porque la insulina es una hormona anabólica, es una hormona formadora de grasa. Entre mayor cantidad de insulina tenés en la sangre, más grasa estás formando. Doctor, ¿y en los niños cómo sucede? En los niños directamente se da por un defecto directamente del páncreas. Es decir, los niños casi no pasan por esta etapa de resistencia a la insulina. Porque se da lo que es el diagnóstico de la diabetes tipo 1. Que hay una deficiencia congénita ahí, no se da producción de insulina, entonces el paciente tiene que utilizar insulina exógena, se tiene que estarse inyectando porque ya debuta con niveles de glucosa alto. Existe la diabetes gestacional también. Me gusta consultar cuando la mujer está embarazada. ¿Podría también la mujer embarazada presentar resistencia a la insulina? Muy buena pregunta. Perfectamente. Inclusive las mujeres embarazadas, si tú no notas, tal vez andas en la calle, hay algunas mujeres que ya tienen manchas en el cuello. Entonces uno dice, ve, este paciente está presentando ya lo que es resistencia a la insulina. Que a veces se confunde, doctor, con el problema de hepático, con problemas hepáticos que padece. Es posible, sí, porque normalmente cuando hay daños hepáticos puede darse ese tipo de situaciones. Pero recordemos también que a nivel del hígado se está produciendo lo que es la glucosa en forma de glucógeno, que es una área que se ocupa para energía en el cuerpo. Entonces sí, también las mujeres embarazadas pueden tener resistencia a la insulina y si no se cuidan también puede presentar diabetes gestacional y si no se cuidan también puede presentar diabetes después del embarazo. Entonces sí, todo el mundo puede padecer de resistencia a la insulina siempre y cuando no se cuide lo que son los hábitos alimenticios. Y una forma de revertirla son los hábitos alimenticios, es decir, cambiar lo que son los alimentos azucarados, ¿verdad?, por vegetales y frutas, que eso va a ayudar mucho más. ¿Se puede controlar esa resistencia? ¿Se puede eliminar o se convive el paciente a Perfectamente se puede curar inclusive, se puede eliminar, siempre y cuando detectemos a tiempo que está el paciente en resistencia a la insulina, que está en fase de prediabetes y no caiga en fase diabética. Sí. Si lo orientamos bien, con un paciente, con una persona que sepa un poquito de nutrición, ese paciente puede volver a su estado inicial, que es cuando está sano. Denos sus recomendaciones finales, doctor. Sí, una de las cosas importantes en los pacientes que tengan buenos hábitos alimenticios. Lo segundo, que si ya es diabético, que tenga un buen control metabólico, porque ese paciente puede complicarse rápidamente. Y lo tercero, pues que no dejen siempre de consultar al médico que los esté viendo por cualquier síntoma que aparezca, ¿verdad?, en ellos mismos, por algún síntoma de descompensación. Sí, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos siempre y darnos esos tips extraordinarios. Si quiere mayores detalles, ahí veíamos el número del doctor Javier Bravo en pantalla para que usted se haga presente, para que le llame y le consulte también. No hay que dejarse pasar alguna sintomatología, hay que evitar, ¿verdad?, complicaciones. Michelle Polanco está preparada con otra información.